Muy buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a analizar y ver cuál es el verdadero objetivo de la película 15 años de mentiras. A ver, ¿por qué digo esto? Porque según como tenemos entendido, la película está en la serie para que Aqua cumpla su venganza. Por lo menos se nos ha dejado entender así, que la película es la culminación del trabajo de Aqua desde la muerte de su madre hasta el presente, la cual va a hacer que él pueda vengarse de su padre por haber asesinado a Ai. Eso se nos había dicho hasta el momento, pero con los recientes capítulos salidos, y que es todo relacionado con la película, se ha podido percatar cierta diferencia en ese asunto. ¿Por qué? Porque se demuestra que la película no está hecha del todo para asesinar a Kamiki o castigarlo en sí. O sea, para vengarse en sí totalmente no. Está hecha con un segundo motivo. Y ese es el objetivo de este video. A través de un análisis que les voy a ir presentando a continuación, van a ir viendo cuál es ese verdadero objetivo que tenía esta película en sí, que está ligado bastante con los DVD que Ai les dejó a Aqua y a Ruby. Por lo que va a estar muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. A ver, una cosita antes de comenzar es que el video va a estar explicado en forma de análisis. O sea, les voy a ir explicando parte por parte tal y como yo lo fui analizando. O sea, van a ver en vivo y en directo cómo analizo yo las cosas. Van a ver desde qué punto a qué punto van cambiando ciertos asuntos y por qué se van derivando en otros asuntos. O sea, va a estar bastante interesante el hecho de descubrir cómo es el objetivo de esta película según mi perspectiva y según todo el análisis hecho a la serie. Entonces, pues ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para comenzar, tengan entendido que vamos a hacer el video en modo de análisis. O sea, que voy a estar explicando puntos que posiblemente no tengan al comienzo intersección o correlación entre sí. Así que pues tengan eso en cuenta cuando les vaya a ir explicando poco a poco. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Y es que la película, según como se nos ha explicado, tiene que ser exitosa. Esto dicho por el mismo Aqua. La película tiene que ser exitosa sí o sí. O sea que todo el mundo, o por lo menos todo Japón, tiene que enterarse de esta y ver su contenido. O sea, tiene que llegar a un punto de popularidad para que de esa manera toda la información yacente en ella pueda llegar a todo el público o a la mayor cantidad de público posible. Eso significa que parte del objetivo de la película está centrado en eso, en que su información se distribuya a todo Japón. Punto número 2. La película se va a centrar en la vida de Ai y Kamiki. A ver, y esto sí ya es un cambio, siendo que al comienzo se nos decía que la película se iba a tratar más que todo de Ai, de la vida de Ai. Y iban a poner a Kamiki como el asesino que le arrebató su vida, esto aprovechando a cierto acosador y diciéndole la verdad acerca de sus hijos. Eso era en un comienzo. Ahora, según como se ha mostrado en los capítulos recientes, ya podemos dar como conclusión de que se va a relatar tanto la vida de Ai como de Kamiki. En el caso de Ai, desde su infancia hasta su asesinato. Y en el caso de Kamiki, desde su infancia hasta donde vamos ahorita, que él tiene ya su propia empresa de talentos. ¿Por qué digo esto? A ver, todo esto lo he concluido en el caso de Kamiki porque recientemente se han adherido nuevos personajes, que serían Himekawa Airi y Uehara Seiyuru, los cuales solo tenían relación con el personaje de Kamiki. En el caso de Airi, ella es su abusadora, y en el caso de Seiyuru, vendría siendo como la persona con la que habló para que éste asesinara a Himekawa Airi. Por lo tanto, van a tener bastante en claro la vida de Kamiki también, y ahí es donde ya va el primer cambio. También para darle un poquito de sentido más a este punto, es que en capítulos anteriores se ha nombrado que el personaje que va a interpretar a Aqua va a ser el coprotagonista de la película, y el personaje que Aqua interpreta es Kamiki. O sea que al llamarse coprotagonista significa que va a tener casi la misma participación e importancia en la película que el personaje de Ai. Por lo tanto, la película
se va a centrar en ambos personajes de manera fija. Y ya vas viendo cómo va cambiando esa perspectiva que teníamos de que la película se iba a centrar especialmente en Ai y en hacer que Kamiki se viera como el malo y Aqua poder vengarse de él. Ahora se están centrando en los dos y ahí tiene que haber un objetivo del porqué. Tercer punto. A ver, según como se nos había aclarado hace mucho tiempo, la película iba a tratar acerca de Ai y sobre cómo se quedó embarazada. O sea, la idol que se quedó embarazada de sus hijos y fue asesinada por un acosador. Por lo tanto, ya tendríamos bastante claro que la película va a tratar de Ai y de sus hijos. Pero con la adherencia del personaje de Kamiki, ver que también es un personaje principal, también sabemos que se va a tratar la relación que hubo entre Ai y Kamiki antes de que nacieran sus hijos y después de que nacieran estos. Por lo tanto, podemos decir que la película va a estar centrada en una historia de amor. Y es que también para adherirle un poco de coherencia a ese punto de que la película va a ser una historia de amor, es el hecho de que los editores de estas y aquellas personas que hacen que la película sea mucho más digerible, están las mangakas de Abiko y la otra que se llama Ashinokoji, bueno, la que hacía la obra de Quiero algo dulce, sí, ese manga del cual se basaron al comienzo de la serie para hacer un live action que salió medio regular. Bueno, ella y Abiko son las editoras de la película. Y como sabemos, tanto Abiko como la otra chica han hecho historias de amor en sus mangas. O sea, ellas están especializadas en poder crear historias relacionadas con el amor. Por lo tanto, el que ellas dos estén aquí editando la película, sí, editando más que todo los guiones de la película, significa que la película está 100% confirmada que tiene que ver con el amor. Además, para incluir a este pequeño análisis de este punto de que la película está centrada en explicar el amor, es que en cierto momento de los capítulos anteriores, más que todo cuando estamos viendo la audición privada entre Shiranui Frill, Akane y Ruby, se nos deja aclarado o medio entendido que el objetivo en el papel de Ai, o por lo menos el desenlace de este, es ver si ella es capaz de perdonar a la persona que lo asesinó, o sea, que la asesinó a ella. Por lo tanto, el que exista el perdón significa que debe haber algo más sentimental dentro de todos esos papeles. Por lo tanto, ya también esto puede confirmar un poco el punto de que la película es de amor y no de venganza. Bueno, pasamos al siguiente punto. A ver, como dije, esto es un análisis y es para detectar el objetivo principal de la película. Vamos a hablar de los DVD, teniendo en cuenta el capítulo 130, que es el reciente, en el cual ya podemos saber qué era lo que contenían estos DVDs. Que antes de explicarlo quiero decir que yo le acerté absolutamente a todo. O sea, antes de que se revelase todo lo que contenían estos DVDs y por qué Ai los había hecho, yo ya había hecho videos acerca de eso y déjenme decirles que le acerté absolutamente a todo. Meses antes inclusive, he hecho videos de meses atrás sobre este tema y le he podido acertar. Así que antes de continuar quería dejar en claro ese punto. Bueno, ahora entrando el tema de los DVDs, en el capítulo 130, al final de los paneles, podemos ver cómo Aqua está reproduciendo el DVD de Ai. ¿Sí? Y en él podemos ver cómo Ai está, celebrando el cumpleaños de Aqua, porque se supone que este DVD se debería darle a ellos cuando cumplieran 15 años. Entonces, Ai en el DVD le está celebrando su cumpleaños número 15 a Aqua. Y poco después de eso explica que ya ahora sí tienen la edad para saber cierta historia. Y es acerca de su padre. A ver, en este evento podemos tener en claro que Ai cuenta la historia de su padre y de ella. O sea, ella cuenta cómo era su padre, cómo era su personalidad y cuál era su relación con ella. Y poco después de eso, ella le hace una petición a Aqua. A ver, pero quiero centrarme más que todo en la parte en la que cuenta sobre su padre. A ver, ¿qué objetivo tendría Ai en este punto? Si no es que ella quería que comprendiese a su padre. A ver, recuerden una cosa, y es que este DVD, este video, estaba hecho
para que Aqua lo viera cuando tenía 15 años, ahí teniendo en mente que ella iba a morir a manos de Kamiki Hikaru. Sí, ella posiblemente presintió que en algún momento él la intentaría asesinar, tal vez porque lo conocía muy bien, entonces decidió dejar este DVD de respaldo. Por lo tanto, todo lo que dijese ella estaba siendo explicado desde el punto de que Kamiki la había asesinado a ella. Por lo tanto, el contarle su vida, o sea, la vida de su padre a Aqua, estaba hecho para que él pudiese comprender por qué Kamiki había hecho lo que había hecho y cuál era la vida que había vivido con Ai y antes de esta. O sea, en pocas palabras, todo esto estaba hecho para que Aqua pudiese comprender más o menos la razón por la cual Kamiki había asesinado a Ai. O sea, todo esto Ai lo planeó para este momento. Y de ahí pasaríamos al sexto punto, que vendría a ser la petición. A ver, poco después de que habla sobre su padre, Ai termina pidiéndole una petición a Aqua, que ya podemos entender que es aquello que Aqua quiere poder realizar. Sí, aquella cosa que quiere cumplirle a Ai, y es sobre su verdadero deseo. O sea, al final, Ai termina pidiéndole a Aqua una cosa que solo él podría hacer, porque recuerden que este DVD iba precisamente para Aqua. Por lo tanto, termina pidiéndole un favor luego de haberle contado la vida de su padre. Por lo tanto, podríamos ya dejar en claro que es algo que Ai deseaba realmente, algo que ella realmente quería, porque en capítulos anteriores Aqua ha relacionado el DVD con el verdadero deseo de Ai. Y teniendo en cuenta que antes de que ella dijese esta petición, habló sobre su padre, podríamos ya dejar en claro que todo está relacionado en torno a ella y a Kamiki, con su pasado. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto, el deseo, o sea, esa cosa que Aqua va a tener que cumplir por Ai. Y es que para ello tenemos que saber que la película se va a centrar en sus vidas, o sea, en la vida de Ai y Kamiki, su relación. Y por tal motivo también sabemos que él quiere que esta película sea exitosa. Por lo tanto, si la película habla de las vidas de Ai y Kamiki y él quiere que sea exitosa, o sea, que todo el mundo la conozca, es porque en parte el objetivo es que todo el mundo conozca cómo fue la verdadera vida de Ai y Kamiki Hikaru. Ella quería en parte que su sufrimiento se hiciera público. Y es que de cierta manera esto tendría muchísimo sentido, ya que hablando de un siguiente punto, Ai desde tiempo atrás ya había manifestado un poco querer mostrar su verdadero yo. A ver, aquí voy a tener en cuenta la novela D45510, donde Ai estaba totalmente interesada o estaba muy ansiosa en querer que los demás vieran su verdadero yo. A ver, esto lo hace dentro de la novela cuando ella tiene cierta entrevista en un programa de TV. Y luego cuando conocemos que ella les ha enviado una carta a los miembros fundadores de Bikomanchi, donde quería dejarles en claro cuál era su verdadera cara. Por lo tanto, ese punto tiene bastante sentido en el modo de que Ai desde hace tiempo había mostrado interés en querer hacer que los demás vieran su verdadero rostro, que era en parte lo que más deseaba, ya que era por su rostro de mentiras que la gente la terminó odiando. Ella misma aclaró que no le gustaba que la odiase, por lo tanto su deseo era mostrar su verdadera identidad. Siguiente punto, y esto me pareció muy revelador cuando me di cuenta que estaba esto en el capítulo 130. Y es que cuando comienzas el capítulo te das cuenta que está más que todo centrado en Mecho en un comienzo. Está centrado en cómo ella está trabajando en su papel y cómo está afectando su vida, que ella pues toma riendas como una mujer empoderada en poder continuar su trabajo en la industria del entretenimiento. Habla de cómo ella ha evolucionado a través de los años, pasando de un punto a otro, que siempre se le ha hecho difícil, pero ella siempre da el primer paso, que es lo importante, para de esa manera poder seguir con lo que está haciendo, o sea, poder seguir adelante con aquello a lo que está enfrentando. Sí, todo esto se anuncia en la primera parte del capítulo 130.
que en parte es bastante bueno, pero a ese le dedicaré un video en otro momento. A ver, pero lo que me quiero centrar es que después de que se habla de Memcho, ¿sí? Podemos ver una conversación entre Aqua y Memcho. Centrándonos de una en el tema, Memcho le dice que si realmente la película está centrada en castigar a su padre. La razón de esta pregunta es porque Memcho, desde su perspectiva, le pareció que la película más bien estaba hecha con bondad, reflejaba bondad en ella. Y entonces ahí es donde te pones a pensar, ¿cómo una película hecha para vengarse puede mostrar bondad? Eso significa que la película no está hecha en sí para vengarse, está hecha para otra cosa, tiene un segundo objetivo. Y es que si nos ponemos a analizar las cosas, todo lo que he dicho anteriormente, pues tiene bastante sentido que haya cierta bondad en la película, por lo menos de cierta manera. ¿Por qué? Por un lado, la película se va a centrar en hablar de la vida de Ai y Kamiki. El hecho de que quieran que sea exitosa demuestra que todo el mundo debe conocer la información de esta. También de que para hacer la película, Aqua tomó en cuenta el DVD de Ai, en el cual ella hablaba de su padre y su vida vivida con él, para tratar de que Aqua comprendiera su relación y el por qué su padre era así. Además de revelar sus verdaderos deseos y contar un poco sobre su verdadero yo. Por lo tanto, la película tiene todo lo que Ai dijo en ese DVD, o sea, toda la verdad acerca de ella y de su padre. Por lo tanto, si la película está centrado en hablar de ellos, de su sufrimiento, de su pasado, eso quiere decir que el objetivo principal de la película es hacer que todos entiendan la situación de Ai y Kamiki, que haya un entendimiento de los dos. Por lo que si te pones a pensarlo de cierta manera, eso en parte refleja bondad, intentar mostrar la verdadera cara de ciertas personas para que no queden en el olvido en sí. Por ejemplo, en el caso de Ai, la idea es que se muestre quién era realmente para que los demás entiendan a quién realmente estaban adulando. Y por el otro lado, en el caso de Kamiki, para que su abuso y todo su sufrimiento no quede en el absoluto silencio, ¿sí? Para mostrar todo lo que sufrió él y las personas que lo hicieron sufrir y cómo esto afectó mentalmente al personaje y terminó desencadenando pues a un monstruo, el cual terminó asesinando a Ai Hoshi. O sea, le dan al espectador todas las situaciones, todo lo ocurrido, para que logre comprender lo que estos dos personajes terminaron haciendo. En el caso de Ai, mintiendo sobre su verdadero yo, y en el caso de Kamiki, volviéndose un asesino. Entonces están explicando ambas cosas, con una finalidad, que al final de la película, después de haber entendido todo lo ocurrido, puedan entender el si Ai puede perdonar o no a Kamiki por su asesinato, teniendo en cuenta que ella lo entendía a él. A ver, y aquí va a haber un punto, y es que después de ello, después de que Memcho habla con Aqua y le dice acerca de que vio bondad en la película, él se termina descentrándose un poco del tema diciendo que, obvio, la película tiene que ser digerible y por ello, pues tanto Abiko, que es la mangaka, junto con su amiga, son las editoras de este, incluyendo también al director Gotanda. Él se terminó editando el guión para que fuese digerible y pues las personas pudieran entenderlo bien. Entonces ahí había un pensamiento que es, posiblemente todo aquello que se supone que es amable, que supone que es bueno en la película, es simplemente algo falso para que la gente pueda digerir mejor lo que está viendo. Pero ahí ya hay un punto que quiero tratar, y es el punto de Gotanda. Recordemos que en el capítulo anterior terminó haciendo que Ruby repitiera la misma escena una y otra vez con el objetivo de que ella pudiese reflejar los verdaderos sentimientos de Ai. ¿Por qué? Porque Gotanda es una persona que le gusta grabar lo auténtico, lo real, lo que realmente siente cada personaje. O sea, no se va a poner a decir mentiras. Y si él en parte fue el editor del guión, significará que todo lo que hay en el guión es 100% auténtico y real. No hay nada absolutamente inventado. Posiblemente lo único que hicieran sería mostrar ciertas situaciones de una manera más fácil de entender, no tan compleja como se supone que se debería ver.
Por ello es que yo concluyo que todo lo que está dentro de la película termina siendo 100% real y nada inventado. Por lo que entonces significa que todo lo que se encuentra, toda la historia que hay dentro, de verdad muestra bondad. De verdad muestra que no hay nada malo ahí, o sea, que no hay un sentido de venganza. Por lo tanto, ya dejando esto en claro, podemos ya dar como conclusión que la película no está centrada en vengarse de Kamiki. Al mostrar bondad, quiere decir que no muestra sentimientos malos, o sea, bondad y la venganza son cosas totalmente distintas, porque en la venganza yace la ira, el rencor, el resentimiento, y en la bondad nace todo lo contrario, todos los sentimientos opuestos. Por lo tanto, la película no se centra en vengarse de Kamiki, se centra realmente en hacer entender los sentimientos de los protagonistas, o sea, de Ai y Kamiki, que todos puedan comprender a los dos personajes tal cual, revelando todo su pasado y sufrimiento. Y a ver, es que aquí también hay un punto que quiero resaltar, y es acerca de que anteriores capítulos, ¿sí?, del manga, se hablaba de que ciertos guiones tenían mucho reflejo de rencor y maldad. Por ejemplo, en el caso de Ai, posiblemente en el de Kamiki, en el caso de las fundadoras que se metían con Ai, sí, reflejaban odio y maldad, que es algo que Kana pues dejó bastante evidente en varias ocasiones que había ahí. Entonces, si la película es explicando la bondad, ¿por qué hay resentimiento y rencor ahí? Y la razón es porque esto hace parte de ese entendimiento. A ver, la crueldad y el rencor vienen siendo parte del pasado de los personajes, lo que sintieron y por lo que terminaron haciendo lo que terminaron haciendo al final. Por lo que todo ese rencor ya hace parte de la historia de su pasado. Y entonces de ahí también termina desembocando el entendimiento. O sea, el por qué ese personaje siente lo que siente, la causa de aquello que lo hizo sentir así y sus acciones ante esas emociones provocadas. O sea, todo esto desenlaza en un entendimiento total. Entonces necesitas mostrar la oscuridad para poder hacer entender al espectador acerca de ese personaje en concreto. Por lo que entonces esto ya vendría siendo el verdadero objetivo de la película. Si ve cómo cambió todo de un punto en el que pensábamos que todo era venganza a un punto en el que nos centramos en el entendimiento de los personajes presentados, de Ai y Kamiki. Ya no es una venganza que muestra la vida de Ai para hacer ver culpable a Kamiki y que la gente se termine vengando de él por el odio que le tenga después de ver la película, sino que está hecho más para entender a los personajes y para que la gente sepa la verdad acerca de Ai. ¿Sí ves? Y todo va teniendo mucho sentido en sí, teniendo en cuenta todo lo vivido en varias situaciones de la historia de Oshinoko. Por lo que esto termina siendo todo. A ver, este termina siendo todo el análisis acerca de cuál es el verdadero objetivo de la película. Tengan en cuenta que el saber el objetivo no significa en realidad saber las situaciones que se van a presentar dentro de esta. Por lo tanto, puede que se terminen presentando acciones bastante oscuras y bastante terribles, pero en fin, la película terminará reflejando aquello que acabamos de decir. Si no hay que tener mucho en cuenta las situaciones que se vayan a presentar en los próximos capítulos que reflejen mucha maldad, ¿ok? Entonces, bueno, esto ha sido absolutamente todo. Espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, dejen su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un nuevo video, que es casi diario. También pónganme un comentario aquí abajo en la caja de los comentarios para saber su opinión acerca de este tema, que les ha parecido. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.